Muy bien, chicos, vamos a iniciar con nuestra hora de lenguaje, nuestra segunda hora, y vamos a iniciar pues con nuestra asistencia correspondiente a nuestra hora clase. Tenemos Álvarez. Álvarez. Presente, presente. Arellano. Presente. Aspiazu. Presente. Vallas. Presente. Cherres. Presente. Ciales. 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 De la Torre. De la Torre presente. Gómez. Gómez. Conectándose con el audio todavía. Herrera Aarón, Herrera José. Presente, Miss. Aarón. Presente, Miss. Lucio Martínez Medina. Presente, Lucio. Presente, Miss Medina. Presente, Miss Martínez. Monroy Moreira Mosquera. Monroy presente. Presente, Moreira, Miss. Ok, Mosquera. Presente. Ojedis. Pereira Pizarro. Presente, Miss Pizarro. Chituizaca Ramírez. Presente. Ramírez presente. Rodríguez Jesús, Rodríguez Dante. Presente. Dante, baja la cámara. Jesús. Jesús. Todavía se encuentra conectándose con el audio. Tircio, Toledo, Villamar y Llanes. Presente, Toledo. Presente, Llanes. Presente, Miss. Tircio. No está Tircio, ¿verdad? No. Espérenme, voy a poner un ratito mi camarita. Ok. ¿Qué estuvimos trabajando en nuestra semana anterior en cuanto al lenguaje? ¿Cómo hacer una explicación? Ya, ¿cómo hacer una explicación? Una exposición. Los pasos, cómo hacer una explicación. Ajá. Cómo dialogar. Muy Un bien, cómo análisis. dialogar, ¿verdad? ¿Qué decíamos ahí, parte importante? Cuando soy la persona que habla. Tengo que dar la explicación. ¿Ya? Sí, pero ¿qué debo de hacer cuando soy yo la que da la explicación? Hablar fluidamente. Aquí está. Ya, hablar de manera fluida la cámara, gracias. ¿Qué más? Expresar sus ideas. Muy bien. Muy bien. Hablar y dirigir la conversación. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando soy la persona que debe de escuchar? No interrumpir. ¿Ya? Matías, no comer. A la persona que está Esperar el turno de los demás y hablar en cuanto se ¿Ya? lo piden.
Muy bien, esperar turno, respetar, escuchar. Algo importante, ¿qué debo ir haciendo? Oír. Escribiendo lo que... Anotando lo importante. Muy bien, escribiendo, anotando lo más importante. Matías, por favor, no estamos en receso. Faltan unos poquitos minutos y nos vamos a receso. Jesús, la cámara. Muy bien, esta semana vamos a trabajar en cambio en cuanto a la gramática. ¿Qué fue lo último que vimos en cuanto a gramática? Que la gramática Donde tenemos nosotros que dramatizar actuar, cosas. No dije dramatizar, no, dije gramática. Cuando vemos del sujeto, hemos visto de los verbos, hemos visto modos no verbales, hemos visto, ¿qué más hemos visto? Tiempos Tiempos del verbo, muy bien. Hemos visto el adverbio, correcto. Esta vez vamos a trabajar el sujeto, la clase y su estructura. ¿Cuál va a ser nuestra destreza aquí, Yesli? Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas con los diferentes tipos de sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios y sus modificadores, el sujeto, clases y estructura. Muy bien. Dice que vamos a expresar ideas con precisión, sobre todo lo que buscamos, lo que queremos, lo más importante para nosotros. Que usted sepa leer bien, interpretar, escribir de manera correcta, leer de manera fluida, poder identificar diferentes elementos en una oración, ¿sí? Parte muy importante. Comprender el texto. Y estas son como unas reglas. Muy bien, sí, digamos lo que más, bueno, sí, reglas necesarias para su vida, por decirlo de alguna manera, y más que reglas son como que parte esencial de nuestra vida. Yo le pregunto, usted termina la carrera de escolar, se gradúa, todo, llega a sexto. ¿Qué pasa si va a buscar un trabajo y usted no sabe leer? No sé. ¿Cómo que no? ¿Cree que lo va a conseguir? No. Negativo, porque ni siquiera vas a decir aquí cómo va a pasar un lugar y vas a ver si necesitan personal, si ni siquiera sabe leer la palabra que dice necesito personal. O sea, ¿sí entiendes? Son cosas esenciales de nuestra vida. Y no solo porque nosotros se lo debamos enseñar, sino porque usted de manera autónoma debe de coger algo para poder leerlo. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a dejar una tarea en cuanto a eso. Vamos a dejar una tarea en base a esa parte esencial para nosotros que es la lectura. Vamos a avanzar con nuestro tema de ahora, que es el sujeto y la clase y su estructura. Vamos a ver un videito que nos va a ayudar a introducirnos a este tema. Primero pregunto, ¿qué se viene a la mente cuando hablamos de sujeto? Y si se me sale porque tengo mal el internet. Ok, mijo. El sujeto es él, ella, nosotros, yo y eso. Esos son los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros. ¿Quién es el sujeto? Juanito. Es persona o cosa que se habla en la oración, Perfecto, Belén. Es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Si yo le digo, Sandra saldrá de viaje el día de mañana, ¿quién será el sujeto? Sandra. Sandra, ¿verdad? Porque es la que se va a ir de viaje. Muy bien. Sandra. Sandra, ¿qué va a pasar con Sandra? Se va a ir de viaje. Se va a ir de viaje, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Cocas and Cream. No compartió volumen. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del sujeto. Ok, antes que nada debemos preguntarnos, ¿qué es el sujeto? Y el sujeto vendría siendo la persona, animal o cosa de la que se habla en la oración. Ok, pero entonces,
¿Cómo reconocemos al sujeto en la oración? Debemos hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? Seguido del verbo. Esto lo Yo les acabé de dar un ejemplo y le dije, Sandra se irá de viaje, ¿verdad? ¿Esa fue la oración que trabajamos o no? Sí. Ya. Si dice, ¿cómo Sí. me pregunto quién es el sujeto? ¿Cómo sería la pregunta que yo tendría que hacer ahí? El sujeto. Sandra es el sería- sujeto. Ya sabemos que Sandra es el sujeto, pero si no logramos identificar, ¿cómo debería ser la pregunta para reconocer al sujeto? ¿Cuál Sí, es el digo- sujeto? No. El propio. Escuche, la pregunta debe ir referente a lo que está en la oración. Por ahí escuché, Yesli, creo que fue. ¿Qué persona se irá? No, ¿qué de persona viaje. no? Si dice, Sandra se irá de viaje, ¿cuál Brisa? Propio. El No, la pregunta. ¿Quién se irá de viaje? Muy bien. Dylan, creo que fue. ¿Quién se irá de viaje? Pero eso no le dijo Yesli. No, dijo qué persona se irá. Tiene que ir referente Ah, ok. a la misma oración. ¿Quién se irá de viaje? ¿Quién se irá de viaje? Sandra. Entonces ahí vemos ahora sí cuál será nuestro sujeto. Vamos a ver. Ya vimos esta parte, sujeto, ya vimos esta parte aquí. Mira las preguntas que podemos estructurarnos para reconocer el verbo. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿O qué? Seguido del verbo. Esto lo entenderemos mejor con un ejemplo. Jorge practica matemática todas las noches. Nos preguntamos. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién practica matemáticas? Muy bien, Dylan. ¿Quién practica ¿Quién matemática practica todas las matemáticas noches? todas las noches? Vamos a ver si estamos en lo correcto. ¿Quién practica matemática todas las noches? Exacto, Jorge. Ok, una vez entendido esto, pasamos directamente a la estructura del sujeto. Para entender la estructura del sujeto como tal, debemos entender dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es el núcleo y el otro vendrían siendo... El núcleo de ciencias naturales. Así es. ¿Cuál era el núcleo en ciencias naturales como ustedes lo decían? La capa, la más interna, la capa interna. Quiere decir nuestro centro de la Tierra, ¿verdad? Lo esencial, aquello que nos ayuda a poder mantenernos, porque tiene que haber un centro para que haya algo que nos soporte, ¿verdad? Entonces, de igual manera, en el lenguaje, en el sujeto, hay algo así como que esencial, lo más importante. Entonces, puede ser que en el medio esté el nombre del sujeto. Puede ser, vamos a ver cómo lo reconocemos, pero sabemos que el sujeto tiene dos partes, el núcleo, que es lo esencial, lo principal, y los modificadores, que son los que van a complementar a ese sujeto. Veamos, vamos descubriendo, eso es lo que me gusta que vayamos analizando. Ok, el núcleo del sujeto vendría siendo la palabra más importante que en este se encuentra, como por ejemplo un sustantivo o un pronombre. Pasamos ahora sí a los modificadores, en los cuales se encuentra el modificador directo, que sería aquel que se une al núcleo sin utilizar ningún tipo de enlace o nexo. Y por el otro lado tenemos el modificador indirecto, que contrario al modificador directo, este sí utiliza enlaces para unirse al núcleo. Perfecto, y como tercer punto nos encontramos con la posición.
que simplemente vendría siendo la encargada de explicar o especificar el significado del núcleo. Esta generalmente se encuentra separada por comas en la oración. Para explicar más a fondo esto, vamos a ver unos cuantos ejemplos. En la oración, la muñeca de vestido azul no necesita batería, podemos identificar que nuestro sujeto general es la muñeca de vestido azul, pero aquí podemos identificar. ¿Cuál sería la pregunta que realizamos ahí si dice la muñeca de vestido azul no necesita batería? A ver, voy a escuchar a Jesús. Creo que Jesús fue el que me pidió la palabra. Jesús. Yo le pedí primero. Y fui yo. Creo que fue Jesús, no. Mami, fui yo, Carlos. Ok, a ver, escúchame. Voy a escuchar a... Ay, se me fue. Armando. Armando, vamos a ver. ¿Cuál sería la pregunta que debo plantearme ahí? Sí, yo. Armando, ¿cuál? Escúchenme que estoy dando nombres. Armando, ¿cuál sería la pregunta que tengo que plantearme para definir el sujeto? La feria. ¿Cómo? La feria. Valeria. ¿Quién no necesita batería? Brisa Medina pide la palabra. Un ratito, me voy con Carlos. Vamos a ver, Carlos. Mándeme. A ver, ¿cuál sería la pregunta para poder encontrar el sujeto ahí? La pregunta, la muñeca de vestido azul. Recuerda que la pregunta va a la parte del predicado. Necesita la palabra. Brisa. Dice, ¿quién no necesita batería? ¿Cómo? ¿Quién no necesita batería? Perfecto. ¿Quién no necesita batería? Y entonces ahí me va a decir la muñeca de vestido azul. Y todo eso va a ser el sujeto. Ahora, de todo eso, ¿cuál va a representar el núcleo o la parte principal? ¿De quién estoy hablando? La muñeca de vestido azul. Ya, pero de todo eso, la parte principal es la muñeca, ¿verdad? Entonces muñeca va a ser mi núcleo. Por ejemplo, que muñeca es el núcleo, la es el modificador directo y de vestido azul es el modificador indirecto. Y en la oración, María, la del lindo cabello, viajó sola a España, podemos identificar que nuestro sujeto general es María, la del lindo cabello. En este caso, María es nuestro núcleo y la del lindo cabello es nuestra aposición. Y en la siguiente oración, la niña de sus ojos ganó el concurso de canto. ¿Quién ganó el concurso de canto? La niña. ¿Quién ganó el concurso de canto? Núcleo, la niña, modificador La directo, es nuestro modificador directo. Y la de arriba es. ¿Quién viajó sola a España? ¿Quién viajó sola a España? La otra. Ajá, muy bien. Para tener una mayor comprensión del tema, te vamos a explicar acerca sobre los tipos de sujeto. En este caso tenemos dos tipos de sujeto. Tenemos el sujeto expreso y tenemos el sujeto tácito. Se dice que es un sujeto expreso cuando el sujeto está presente en la oración. De esto podemos desarrollar dos tipos de sujeto. El primero es el sujeto simple. Y es aquel que solo tiene un núcleo. Por ejemplo, en la oración, María viajó a España. En esta oración solo se menciona ¿cuál es el una sujeto? persona. María. Y él mismo es el núcleo, ¿verdad?
Por otro lado tenemos el sujeto Sujeto compuesto. compuesto. El sujeto compuesto es aquel que tiene más de un solo núcleo. Por ejemplo, en la oración María y Juan viajaron a España, ¿Quiénes se viajaron a mencionan dos España? personas, o sea, María y Juan. ahora Y los pasaremos a dos son definir más a sujetos, fondo ¿verdad? sobre Entonces ahí el hay un sujeto sujeto tácito. compuesto cuando Se tiene dice que más es de sujeto dos tácito núcleos. Ahí hay cuando el dos, sujeto ¿verdad? no está presente en la oración, pero es sobreentendido. Por ejemplo, en la oración iré a ver el partido, se sobreentiende ¿Cuál es que el es uno núcleo? mismo el que va a ir a ver el partido, o sea, yo. Yo. Y listo, ahora ya sabemos mucho más acerca de la estructura del sujeto. Esperamos que te haya gustado. Muy bien, ¿verdad? Creo que muy explícito es. Vamos a ver. Tenemos una actividad aquí introductoria. Cópiala que sabe que luego se genera su asignación para toda la actividad. Lee la oración que... La historia de los que viajaron a la luna. ¿Cómo? Viajaron no, los que viajaron a Marte, perdón. Eso no era la historia que aquí. Ajá. Veamos. Lee la oración que acompaña la imagen y luego responde. Lee la oración que acompaña la imagen y luego responde. Los astronautas sintieron un extraño silencio. ¿De quién se habla en la oración? De los astronautas. Muy bien, estamos copiando. Estamos copiando. Entonces nosotros ubicamos los astronautas. La palabra astronauta es un sustantivo, un verbo o un adjetivo. Sustantivo. Un adjetivo. ¿Por qué un adjetivo? Sustantivo. Ah, ya, un sustantivo. Muy bien. ¿Y es un sustantivo propio o qué? Común. Común o colectivo, porque está diciendo astronautas. Es un sustantivo. Perfecto. Copiado. Paso. Paso. Yo estoy poniendo el título. Uy, todavía vamos por el título. No, pues, ¿qué pasó? Jesús, no te veo. Estefanía, Tommy, Fabiana, Dana, Dante. ¿Hacemos los dibujos o no? Fuerte. Regálame un segundito.
Ya estamos, continuamos. Continuemos. Nosotros teníamos... Hola, ¿sí me escuchan? Ok, chicos, gracias. Fabiana. Ponga el otro, porfa. Fabiana. Porfis. Es que no terminé de copiar. Igual la tienen en la diapositiva de ustedes. Pero es... Ok, muy bien, chicos, vamos a continuar. Decíamos nosotros que teníamos sobre el sujeto y sus clases. ¿Qué decíamos que era el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. El sujeto puede estar constituido por palabras que se derivan de sus clases. Pueden ser sustantivos, artículos, adjetivos y tienen una función distinta. ¿Cuáles eran estas clases de sujeto? Habían dos, según su núcleo, ¿verdad? Veamos, primero, las partes de este sujeto eran el núcleo y sus modificadores. ¿Estamos correctos? El núcleo es de la persona en sí, la persona, el sustantivo, el artículo, el adjetivo de quien estoy hablando en esa oración. La cantidad de los núcleos puede ser simples y pueden ser compuestos. Simples cuando se tiene un solo núcleo. Por ejemplo, María lava la ropa. ¿De quién estoy hablando? De María, ¿verdad? Muy bien. Si yo digo, el elefante y el hipopótamo salieron de paseo. ¿Cuántos estoy hablando? De dos. De dos, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengo dos núcleos, porque los dos son la parte importante de la oración, esto pasa a formar un sujeto compuesto, porque estoy hablando de dos personas en esa oración. Si yo digo Jesly y Michael, ¿cuáles serán los núcleos? Jerry Michael. ¿Y qué tipo de sujeto será? Compuesto. Compuesto, muy bien. ¿Qué más me dice? Que por la presencia o ausencia del núcleo, un sujeto, es decir, el sujeto, puede ser tácito o expreso. Expreso cuando aparece en la oración. Y tácito cuando no aparece en la oración. Por ejemplo, déjenme borrar lo que tenemos aquí abajito. En expreso ellos juegan fútbol, pero en táctico no aparece ellos. Ajá, muy bien. Ellos salen al campo de fútbol o los equipos salen al campo de fútbol. ¿Está apareciendo o no está apareciendo el sujeto? Sí. Sí, ¿verdad? Los jugadores o ellos salen, ¿verdad? O ellos o equipo. Muy bien. Pero cuando no aparece en la oración, por ejemplo, salen al campo de fútbol. No tiene ni un sujeto. Tendremos que No hay, ¿verdad? No hay, pero se sobreentiende que ¿quién tuvo que haber salido al campo de fútbol? Los jugadores o Los jugadores o ellos, ¿verdad? Muy bien. Solo se sobreentiende. Cuando solo se sobreentiende y no aparece, ahí tenemos sujetos tácitos, porque no aparece el núcleo. Porque no aparece el núcleo o porque aparece el núcleo. Y teníamos que en el complemento de una estructura del sujeto, teníamos que era nuestro núcleo y nuestros modificadores. Los modificadores son las palabras que acompañan al núcleo. Por ejemplo, yo le digo, mi prima María saldrá de viaje. ¿De quién estoy hablando?
De María. De prima. Ajá. De mi María. Prima María, perfecto. De mi prima María, ¿cuál es el núcleo? María. María. Ese es copiar. Perfecto. copiar. No, ya les voy a poner el cuadro que van a copiar. ¿Y qué vendría a ser mi prima? El Común, propio. el segundo. El modificador. Muy bien. Ellas Indirecto. vienen a ser modificadores porque están acompañando a ese núcleo. Y tenemos dos tipos de modificadores. Los modificadores directos y los modificadores indirectos. Los modificadores directos son los artículos y los adjetivos que acompañan al núcleo. Por ejemplo, los países sudamericanos comparten tradiciones. Entonces, los es modificador indirecto. Modificador directo. Y sudamericanos, modificador directo. Si yo le dije mi prima María, ¿qué vendría a ser mi? Modificador directo. ¿Y qué vendría a ser prima? Indirecto. El núcleo. Modificador directo. Son los que acompañan, son artículos o adjetivos que acompañan al núcleo. Cuando son indirectos, estas palabras se unen al núcleo mediante preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? ¿Cuáles eran las preposiciones? Un enlace que existe entre ellos. Por ejemplo, aquí dice, los países de América del Sur. ¿Sí ve? Hay una preposición antes ahí. Hay un enlace entre ellos. De. Si dice, yo le dije, mi prima María, ¿tendrá modificador ahí indirecto? No, ¿verdad? Si yo le pongo mi prima María de México. Sí, es modificador indirecto. ¿Cuál sería el Modificador indirecto. ¿Cuál sería el Modificador de México? Todo eso, de México. Ahí sí, ¿verdad? Entonces parece que ya lo vamos entendiendo un poquito más. Ya vamos ahí analizando eso un poquito más. Bien. Pregunto. ¿Va como que aclarándose la situación? Sí, pero puede ponerla atrás para copiar solamente las preguntas. Sí. O no. Sí. Perfecto. Sí, más o menos. Vamos a volver a conectarnos, chicos. Vamos a volver a conectarnos para copiar. Así que tenga todos sus implementos a la mano, sus reglas, su lápiz, su color, su pluma, todo. Porque vamos a copiar uno de los organizadores gráficos de la estructura del sujeto. Vamos a ver. ¿Y lo va a revisar en clases? Correcto. Volvámonos a conectar. ¿Ahorita lo va a revisar? Volvámonos a conectar.